Muy buenas tardes, estimados colegas y participantes. Bienvenidos a su clase de Google Sheet. Vamos a iniciar nuestra actividad de hoy, donde trabajaremos el contenido de validación de datos o lista desplegable. Para realizar nuestra actividad el día de hoy, vamos a copiar. Tengo acá ya un archivo elaborado. Quiero trabajar con la información que tengo acá, de tal manera que podemos hacerlo de varias maneras. Podemos copiar esta información en otra hoja, por ejemplo, acá en la parte de abajo, en la parte inferior izquierda de nuestra hoja de cálculo, vamos a observar acá un signo más. En este signo más, que se llama agregar hoja, puedo darle un clic para insertar una nueva hoja. Acá puedo ver la hoja que tenía activa, es esta hoja ejemplo, que se llama ejemplo. Tengo ahora una hoja 3, que es la que acabo de insertar, esta que está acá. Y tengo una hoja 2, que ya la tenía también. ¿Okay? Entonces, a estos nombres de hojas les podemos editar el nombre dependiendo de lo que tengamos en cada una de ellas. Según el contenido le podemos aplicar el nombre para saber qué información tenemos en cada una de ellas. Entonces, esa es una manera de ir creando nuestro archivo con varias hojas de cálculo. Bien. Entonces, acá en la hoja 3, yo voy a copiar la información que tengo acá. Para copiar esa información, la selecciono, todo lo que quiero copiar. En este caso yo voy a seleccionar toda la información que tengo por acá. Le voy a dar a Control C para copiar en el portapapeles esa información, esos datos que voy a utilizar, y en la hoja donde voy a trabajar debo ubicarme, fijarme que esté en la celda donde voy a trabajar y le doy a Control V para pegar esa información. Como podemos observar, aquí tenemos la información que vamos a trabajar. Bien, la trabajamos en esta hoja 2. ¿Ok? Bien, lo primero que voy a hacer es lo siguiente. Fíjense, voy a borrar acá esta numeración y luego tengo en cada columna tengo una información. En la columna A voy a colocar el número de identificación de cada participante. Acá en la columna B tengo el nombre y apellido de los participantes. En la columna C tenemos una información que en este caso es ejercicio 1. En la columna D para colocar datos del ejercicio 2 y en la columna E para datos del ejercicio 3. Bien.
una de las cosas que voy a realizar para dar inicio a la edición de este archivo es colocar la numeración de los participantes. Entonces, me ubico en la celda A3 y coloco el número 1. Le doy a Enter para bajar a la siguiente celda y coloco el número 2. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos una información, por ejemplo, en este caso, si yo tuviese, por ejemplo, 50 participantes acá, en vez de escribir del 1 al 50, yo puedo aplicar algo que se llama autollenado. Para el autollenado necesitamos 2 o 3 datos de los cuales voy a utilizar para el autollenado, en este caso que son los números, la numeración. Puedo escribir 1, 2 o 1, 2 y 3 como está en este caso y selecciono 2 o 3 de ellos. En este caso voy a seleccionar el 2 y el 3. Me ubico en la esquina inferior derecha de la celda donde está el número 3. Voy a hacer clic en el mouse y voy a ir bajando y fíjense que cada una de las celdas se llena o se le coloca el número correspondiente. ¿Ok? Entonces, para ello debemos tener mínimo 2 datos. ¿Ok? Es decir, que si yo coloco el 1 y le aplico para el autollenado solamente con el 1, fíjense que no me lo hace, me coloca el 1 solamente. Entonces, debemos tener mínimo 2 datos, en este caso el 1 y el 2, o como yo lo hice, 1, 2 y 3, seleccionamos mínimo 2 datos y autollenamos con esta esquinita inferior derecha. Ya tengo entonces la numeración. En este caso está el número 13, que es la cantidad de participantes que tengo en este ejemplo. Okay. En el caso de la columna B, podemos observar, voy a seleccionar la columna D, fíjense que cómo está la información, nombres y apellidos, es decir, me le falta espacio, ¿verdad? Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Puedo modificar el ancho de esta columna. ¿Cómo puedo modificar el ancho de esta columna? De 2 maneras. Una de ellas es, me ubico en la unión entre la columna B y C. En este caso voy a modificar el ancho de la columna B. Me ubico en el extremo derecho de la columna B, que es la que voy a modificar. Y fíjense que el cursor toma forma de doble flecha. Allí le voy a hacer clic y sin soltar voy a mover hacia la derecha y pueden observar cómo se va modificando el ancho de esa columna. Cuando tenga el ancho que yo considere, suelto el clic y allí está entonces la columna ancha al tamaño que yo le apliqué. Otra forma de modificar el ancho de la columna, lo voy a hacer acá en la columna donde están los números, que veo que está un poquito ancha y digo, bueno, la quiero cerrar un poquito. Hago el mismo procedimiento. En la derecha del encabezado de la columna que voy a modificar, en este caso la columna A, ubico la doble flecha y le voy a hacer doble clic en el mouse. No. En este caso me la coloco muy ancha. Entonces me corresponde hacerlo moviendo con el mouse y disminuyo el tamaño. Voy a hacer el ejemplo con el doble clic con esta columna de la información de los nombres. A ver si me lo aplica. ¿Okay? Fíjense, la columna B la volví a colocar menos ancha. ¿Okay? Entonces la columna C es otra información. Así que
Vamos a hacerle doble clic en el extremo derecho de la columna B y veamos si me modifica el ancho. Ahora sí, aquí sí me lo aplicó. Le di doble clic en el extremo derecho de del encabezado de la columna B, que es la que quería modificar, y fíjense que me tomó el ancho de la información que tiene mayor tamaño dentro de las celdas donde está la información. En este caso, el número 4, este nombre y apellido es el más grande de todos los que tengo por acá. Al hacerle doble clic en el extremo derecho del encabezado de la columna, me toma el ancho de la columna donde tiene mayor información. ¿Okay? Si la quiero más ancha, pues hago clic acá y amplío un poco más el ancho de esa columna. ¿Okay? Otro formato que puedo aplicar acá a esta información, en este caso de nombres y apellidos, es aplicarle la organización de manera alfabética. ¿Okay? Entonces selecciono los datos, nombres y apellidos y me ubico acá en el menú datos y voy a ordenar el intervalo de la columna B. Entonces tengo dos opciones: intervalo por columna B de la A a la Z y intervalo de la columna B de Z a A. Yo la quiero de A a la Z, en orden alfabético de A a la Z. Le doy clic allí y fíjense que los datos se me ordenan por orden alfabético. Bien. Ahora, otro formato que puedo aplicar es colocar más alta el tamaño de esta fila número 1. Me ubico en el extremo inferior de la fila número 1, que es la que voy a modificar. Le hago clic cuando vea la doble flecha y sin soltar bajo y voy viendo allí el alto de esa fila y entonces le aplico soltando el botón del mouse. Bien. Para la actividad de hoy voy a agregar ahora 2 filas. Yo quiero insertar 2 filas en un archivo. Para agregar información, me ubico en el encabezado de las filas, por ejemplo, 2 y 3. Bueno, vamos a hacerlo aquí con las 2. Voy a seleccionar la fila 2 y me voy a ubicar acá en el menú insertar y voy a insertar una fila arriba. Entonces aquí podemos ver que se insertó una fila. Vamos a hacerlo de nuevo. Para recordar el procedimiento, quiero insertar otra fila, entonces selecciono fila en el encabezado, ¿ok? En el número de la fila. Me ubico en el menú insertar y aquí selecciono si quiero insertar una fila arriba o una fila debajo de la que ya seleccioné. Entonces aquí independientemente puede ser arriba o puede ser abajo. Y aquí tenemos ya 2 nuevas filas dentro de mi archivo. ¿Ok? Ahora bien, a estas 2 filas yo les voy a quitar el color de relleno. ¿Ok? Entonces, en estas 2 filas que acabo de insertar, yo voy a colocar por acá. Por ejemplo, vamos a trabajar. Vamos a colocar aquí. Taller.
seleccionar aquí el texto porque el formato de fuente es color blanco porque yo inserté las filas y se me insertan con el formato. Entonces debo cambiarle el color del texto por acá para que podamos verlo. Ok, entonces aquí escribí esto mal. Taller. Taller 3.5. Aquí quiero colocar la información del taller. Acá en esta columna, en esta celda digo, vamos a aplicar el color de la fuente. Y por acá voy a colocar entonces horario. Entonces acá la fila 3 la voy a ensanchar un poquito más. Bien, entonces acá en este espacio quiero aplicar una información. Vamos a colocarla en el medio. Acá. Bien, aquí por ejemplo podemos colocar, voy a colocar mi nombre. Siempre se me olvida. Voy a aplicar el formato a todo porque aquí. Ok, ahora bien, comenzamos con nuestro trabajo de validación de datos. Entonces, ¿qué quiero hacer acá? Por ejemplo, taller 3.5. Yo quiero que en esta celda me aparezca una lista desplegable para seleccionar los talleres 3.5 que pueda trabajar en esta hoja. Por ejemplo, taller 3.5, Google Sheet, que es el que estamos cursando, y taller 3.5, Google Drawing, que es el otro que dicto. Lo quiero que me aparezcan aquí los dos, una lista donde estén los dos para yo seleccionar cuál de los dos voy a trabajar de acuerdo a lo que vaya a realizar. Y en el horario quiero hacer una lista desplegable con los dos horarios, es decir, con el horario de cada uno. Entonces, ¿cómo hago esta validación de datos? Me ubico en la celda donde quiero que aparezca la lista desplegable. En este caso sería la celda E2. Acá en E2 yo voy a insertar esa lista desplegable. Entonces, esos datos yo los puedo ubicar de dos maneras. Una de ellas es en una celda X, en una columna o en una celda fuera de nuestra área de trabajo. Yo voy a ubicar qué es lo que quiero. ¿Ok? Entonces acá yo voy a colocar, por ejemplo, voy a trabajar lista desplegable de el taller 3.5. ¿Ok? Que sería esto, taller 3.5. ¿Qué quiero en la lista del taller 3.5? Yo quiero el taller, por ejemplo, Google. Quiero un primer dato, Google Sheet. Va a ser el primer dato, ¿ok? Debo colocar una coma y pulso Enter. Y en la siguiente celda voy a colocar Google Drawing, que es el otro taller. Entonces tengo estos dos talleres, ¿ok? Vamos a colocar aquí. Vamos
a dejarlo los dos para no hacerlo tan largo. Entonces, tengo estos dos datos que son los que quiero que me aparezcan en esta celda para seleccionar, ¿ok? Entonces, hago clic en esta celda donde quiero la lista desplegable para seleccionarla y luego voy a hacer clic en el menú Datos. Aquí voy a hacer clic para seleccionar Validación de datos. Le doy clic y allí se me va a activar la ventana para validar esos datos. Entonces, lo primero que aquí me aparece la ubicación de la celda donde me van a aparecer esos datos. O sea, en criterios, lista a partir de un intervalo. Le doy clic aquí y voy a seleccionar lista de elementos. Tengo una lista que tiene dos elementos que son todos los que están acá. ¿Ok? Entonces aquí, elementos separados por comas. Acá yo voy a copiar estos dos elementos que están acá. Entonces selecciono los dos elementos, las dos celdas, control C para copiar, me ubico en este espacio y le doy control V para pegar. Y aquí están los dos elementos que están en estas dos celdas. Bien, ahora le doy clic en guardar. Y una vez que le doy clic en guardar, voy a observar que en la celda donde yo indiqué que quiero la lista desplegable, aparece una flechita. Si yo le doy clic a esta flechita, voy a observar aquí los dos elementos de mi lista desplegable. Y entonces allí yo selecciono la opción que deseo. Le doy clic en Google Sheet y aquí vemos que se escribe Google Sheet. Si quiero el taller de Google Drawing, selecciono Google Drawing y aquí lo veo. ¿Okay? Bueno, se ve pequeño. Vamos a modificar el ancho de la celda hacia la derecha y lo colocamos más ancho para que se vea mejor. Ahora vamos a trabajar con el horario. Acá en esta celda E3 voy a colocar la lista desplegable de los dos horarios. Me voy para acá, para la misma, preferiblemente en la misma columna, y entonces acá voy a escribir horarios. Y acá Enter para bajar a la siguiente celda o con clic y coloco aquí los horarios. Un horario es a la 1 de la tarde, 1 p.m. y coloco coma, enter. El segundo horario es 4 p.m. y tengo esos dos horarios, ¿ok? Vamos a colocar aquí otro datico para un ejemplo adicional. Entonces aquí puedo colocar 5 p.m. ¿ok? Vamos a colocar 3 horarios. Le doy enter y acá en el del 4 debo colocar la coma. Ok, entonces 1 p.m., 4 p.m., y el último a las 5. Bien. Vengo acá a la celda E3, que es donde quiero mi lista desplegable de los horarios, y menú datos, le hago clic, busco mi opción de validación de datos, le hago clic, se me activa la ventana donde voy a trabajar con los criterios. En la lista a partir de un intervalo, selecciono lista de elementos y luego en la lista de elementos voy a copiar mis 3 elementos en este caso. Control C para copiar.
clic en el área donde lo voy a copiar, control V para pegar esa información que copié y clic en guardar. Ahora en la celda E3 veo la flechita de la lista desplegable, le doy clic y tengo mis 3 horarios disponibles para seleccionar cuál de ellos es el que necesito acá. ¿Ok? Entonces tenemos acá ya 2 listas desplegables. La lista de 2 talleres y la lista de los horarios de cada uno de los talleres para seleccionar el que me convenga. Bien. Ahora vamos a hacer otra listica desplegable. Acá vamos a, por ejemplo, en vez de ejercicio, yo voy a trabajar este archivo, esta lista la voy a trabajar para la asistencia. Coloco aquí asistencia. Por ejemplo, vamos a colocar vamos a buscar el calendario. Y por acá vamos entonces a colocar ejemplo. La asistencia E2. Y entonces, para que no me quede tan grande, yo le voy a disminuir este texto. Asistencia el día 2 de julio, por ejemplo. Ahora, acá. La asistencia del día 9. El día 9. Por acá. La asistencia del día. Bueno, porque te da en la mañana. 16, 7. Y así sucesivamente las asistencias las puedo ir ingresando en cada una de las columnas. Voy a hacer el ejemplo con estas 3 fechas. Entonces, voy a hacer la lista desplegable solo para seleccionar la asistencia de cada día según las fechas y estudiante. Okay. Entonces, otra de las formas de realizar la lista desplegable, en vez de hacerlo acá en una columna, yo puedo hacerlo de la siguiente manera. Voy a hacerla en esta primera, en este primer estudiante y la voy a hacer, por supuesto, en cada una de las celdas donde tengo información para la asistencia. En este caso son 3 celdas solamente. Entonces selecciono las 3 celdas donde voy a crear esa lista desplegable para la asistencia. En el menú datos, validación de datos, el mismo procedimiento en criterios, lista de elementos y en este caso en elementos separados por comas, en vez de seleccionar texto que ya haya hecho una columna como estos 2 ejemplos, puedo agregar directamente los datos, los elementos que yo quiero de esa lista. En este caso, quiero que aparezca la letra A, si está asistente el estudiante, le doy a Enter, y el otro dato sería I de inasistencia, ¿cierto? Entonces, tengo mis 2 datos
Debemos siempre recordar separar por coma cada dato. En este caso, como son 2 solamente, entonces A, coma, enter y la I de inasistencia y luego clic en guardar. Veamos si esto es cierto lo que hice. Acá puedo ver que en cada celda del primer estudiante tengo una flechita de lista desplegable en cada una de ellas. Entonces verifico mis datos de información. Acá tengo la A que coloqué para identificar la asistencia. Vamos a esta del día 9. Selecciono inasistencia. Acá puedo seleccionar A o I, lo que deseemos, ¿ok? Puede ser la letra o puede escribirse asistencia, inasistencia, a gusto de cada uno de nosotros, ¿ok? Entonces aquí ya tenemos nuestra lista desplegable o validación de datos para la asistencia de los estudiantes. Ajá. Ahora, ¿qué voy a hacer? Esta lista desplegable, selecciono nuevamente mis 3 celdas donde ya tengo la lista y la voy a copiar en el resto de las celdas de los demás estudiantes. Acá en el extremo inferior derecho voy a ver este cuadrito que me permite copiar. Coloco mi cursor, se torna en forma de cruz. Hago clic y sin soltar voy bajando, bajando, bajando hasta la celda donde quiero copiar. O en este caso lo copié ya con la información seleccionada. Voy a deshacer. Voy a eliminar la información que tengo acá. Ok. Tengo la lista, ¿bien? Lo que no tengo es la selección hecha. Entonces selecciono mis 3 celdas y me ubico en el extremo inferior derecho en el cuadrito. El cursor cambia de forma. Hago clic y sin soltar muevo hasta donde voy a copiar esa lista desplegable. Ahora sí, podemos ver que está la lista desplegable en cada una de las celdas, pero ahora sin la selección del dato. Y entonces puedo seleccionar el dato, la celda correspondiente y me aparece mi información. ¿Ok? Entonces aquí tenemos nuestra validación de datos. Entonces fíjense que cuando copié, se me copió también el formato de los bordes que antes estaban delgados, así como este. Entonces eso, pues por supuesto que lo podemos editar. Así recordamos cómo aplicar los bordes. Seleccionamos el color, seleccionamos el ancho de ese borde y dónde lo voy a aplicar. Acá en los bordes interiores de estas celdas. ¿Ok? Ahora voy a seleccionar desde aquí. Voy a seleccionar todo esto, todo este rango, porque fíjense que acá me quedó el ancho del borde diferente, ¿ok? Entonces lo quiero hacer, a este cuadro le voy a colocar el borde del mismo ancho, color rojo. Voy a modificar rojo, el ancho o estilo. Voy a seleccionar la segunda opción y le voy a dar acá al contorno de los bordes exteriores. Y aquí ya modifiqué mis bordes. De resto, pues, el resto de los formatos cada uno de nosotros aplica el que desee. Ahora bien, tenemos entonces nuestras listas desplegables. Esta columna que tengo acá, donde coloqué mis datos para estas 2 listas desplegables, esta columna la puedo ocultar. Selecciono la columna J, que es donde tengo esos datos.
¿Cómo la selecciono? Haciéndole clic en el encabezado en la letra J, ¿ok? Le hago clic en el botón derecho del mouse y aquí voy a ubicar la opción ocultar columna. Le doy un clic y allí se me oculta la columna J para que no se vea la información de la lista desplegable que trabajé allí. ¿Okay? Entonces fíjense que acá tenemos una flechita que se me adiciona en caso de que quiera activar nuevamente la columna. Yo trabajamos con esa flechita y se nos activa nuevamente la columna en caso de que necesitemos activarla quizá para agregar más listas desplegables o para eliminarla. Entonces la activamos, ocultamos nuevamente con el botón derecho y listo. Entonces tenemos esas dos opciones para crear unas listas desplegables y validar datos de información en nuestras hojas de trabajo. Muy bien. ¿Tenemos alguna duda hasta